Hola, ¿qué tal? Soy Mirari, de Mosalingua. Uno de los aspectos que mayor dificultad presentan a los estudiantes de español es el uso de la palabra sé. Si sé que la palabra sé se usa... Vale, ya veis que acabo de usarla 3 veces en la misma frase. Sin embargo, cada uno de esos sé tiene un significado distinto. En este vídeo te enseñaré cuáles son los distintos usos del sé y cómo debes usarlo para parecer un auténtico nativo español. Antes de empezar, te recomiendo que pares este vídeo. ¿Te has suscrito ya a nuestro canal de YouTube? Si no es así, es el momento de hacerlo. Únete a los miles de suscriptores de nuestro canal y no te pierdas ninguno de nuestros consejos para aprender idiomas. ¿Listo? Genial. La distinción más importante que debes hacer es que sé no es lo mismo que sé. Como ves, la primera lleva un acento. Este signo te da la pista de que se trata de la primera persona del singular del verbo saber y no del pronombre sé. Un ejemplo de este uso son frases como yo sé nadar o yo sé hablar varios idiomas. Sé también se usa como pronombre personal. En una frase como yo le di un beso a María, podemos sustituir los complementos un beso y a María por un pronombre para no repetir la información. Podemos decir yo le di un beso. En esa frase el pronombre le sustituye a María. Pero si además queremos sustituir el beso por el pronombre lo, ya no podríamos decir yo le lo doy, sino yo se lo doy. En esta frase el pronombre lo sustituye a un beso y el pronombre se sustituye a María. Conclusión, cambiamos el pronombre le por el pronombre se cuando sustituimos dos pronombres en una misma frase. Veamos otros ejemplos. El profesor explica gramática a los alumnos. El profesor se la explica. O Pablo da una carta a su hermana. Pablo se la da. La palabra reflexivo significa que una acción repercute sobre la misma persona que la realiza. Esto se ve claramente en frases como yo me ducho o yo me miro en el espejo, que significa que yo me ducho a mí misma y yo me miro en el espejo a mí misma, por ejemplo. Cuando hablamos de él o ella, el pronombre que se usa en este caso es se. Diríamos él se ducha o ella se mira en el espejo. También lo usamos cuando hay un objeto directo. Mirad estas frases. Lucía se lava los dientes o Ramón se corta las uñas. Para usar este pronombre necesitamos dos sujetos, él o ella. Ambos realizan la misma acción, por ejemplo, mirar, y la otra persona recibe la acción. Mirad estos ejemplos. María y Daniel se miran. Es decir, María mira a Daniel y Daniel mira a María. O mis padres se quieren mucho. Es decir, mi madre quiere mucho a mi padre y mi padre quiere mucho a mi madre. También usamos el pronombre recíproco cuando hay un objeto directo. Mirad esta frase. María y Daniel se escriben cartas. La acción sigue siendo recíproca, pero en este caso tenemos un objeto. Las cartas. En español, el uso de las frases pasivas no está muy extendido a diferencia de lenguas como el inglés. Sin embargo, tenemos una estructura muy común que sustituye al uso de la pasiva y, como no, tiene que ver con el se. En este caso, el sujeto no produce la acción del verbo, sino que la recibe y va siempre en tercera persona. Mirad esta frase. Se venden apartamentos en mi ciudad. En este caso sabemos que la frase es pasiva porque si pusiéramos la palabra apartamentos en singular, la frase sería se vende un apartamento en mi ciudad. ¿Has visto cómo cambia el verbo? Quizá este sea el uso más auténtico del sé en español. Lo usamos cuando no sabemos quién realiza una acción o cuando no nos interesa decirlo, es decir, cuando hablamos de algo de manera general. En otras lenguas como el inglés usan la pasiva para el mismo propósito. En francés utilizan el pronombre on, etc. Mirad estas frases. En España se come muy bien o en esta escuela se habla con respeto. ¿Ves cómo hablan de forma general? El uso de este sé es para estudiantes avanzados, pero está bien que lo conozcas. Se utiliza para intensificar o dar énfasis a una acción que realiza una tercera persona, es decir, él o ella. Una frase como bebió 3 copas de vino
es perfecta. Pero si decimos se bebió 3 copas de vino, estamos dando importancia al hecho de que bebió mucho. Lo mismo sucede con frases como Sara viene siempre a mi casa, que podemos enfatizar diciendo Sara se viene siempre a mi casa. Para terminar, tenemos el pronombre se, que forma parte intrínseca de un verbo, es decir, algunos verbos no podrían funcionar si no lo tuvieran dentro de ellos. No tiene ninguna función en particular, simplemente forma parte del verbo. Cuando cambiamos de sujeto, este se también cambia de forma. Mirad esta frase. Álvaro se queja del tráfico en Madrid, pero yo me quejo del tráfico en Madrid. El verbo es quejarse. El verbo quejar no existe. Veamos otro ejemplo. Celia se siente sola. El verbo es sentirse. Si el sujeto fuera tú, diríamos tú te sientes sola. Bien, estos son los usos principales del se. Espero que el vídeo te haya servido de ayuda. Como ves, no es tan complicado. Para asimilar bien su uso, mi consejo es que practiques todo lo que puedas. La próxima vez que escuches a alguien decir un se o lo veas escrito en algún sitio, piensa a cuál de estos 8 usos corresponde. Escuchar podcasts o tener intercambios lingüísticos con hablantes nativos también te ayudará muchísimo. Te espero en nuestro próximo vídeo sobre lengua española. Hasta luego.